Hay momentos en la vida en los que uno se detiene, no por elección, sino porque algo dentro simplemente deja de avanzar. Es un silencio extraño, casi incómodo, como si el mundo siguiera corriendo mientras tú quedas suspendido, mirando tu propia existencia desde afuera. Y en ese instante surge una pregunta que no avisa, pero incomoda como una herida abierta. ¿Quién soy realmente, más allá de todo lo que he intentado ser? La mayoría de las personas pasa la vida entera huyendo de esta pregunta. Se refugian en rutinas, metas, ocupaciones, distracciones, cualquier cosa que evite el choque directo con su propio reflejo interior. Pero llega un punto en el que ya no puedes mentirte. Llega un punto en el que el ruido se vuelve insoportable y la única salida real es hacia adentro. Encontrarse a uno mismo no es un acto romántico, es un despojamiento. Es atravesar el bosque oscuro del que hablaba Nietzsche, cargar con la sombra que Jung insistía en mirar y renunciar a la máscara que el mundo te enseñó a usar. Duele, pero es un dolor fértil. Porque al final, la vida no comienza cuando conquistas algo afuera. La vida comienza cuando te encuentras adentro. Cuando por primera vez decides no huir de ti. Vivimos en una época en la que casi nadie sabe quién es, pero todos aparentan tener certezas. El mundo moderno nos empuja a correr, producir, responder, aparentar, proyectar. No hay tiempo para detenerse, para sentir, para escuchar la respiración interior. Y cuando no hay silencio, tampoco hay identidad. Solo hay reflejos. Reflejos de lo que consumimos, de lo que imitamos, de lo que nos exigen. Nos perdimos de nosotros mismos el día en que dejamos que el mundo decidiera qué deberíamos ser. Desde pequeños aprendimos a agradar, a rendir, a competir, a adaptarnos a ritmos que nuestra alma jamás pidió. Y sin darnos cuenta, cada sacrificio, pequeño, fue alejándonos 1 milímetro más de nuestra esencia. Schopenhauer diría que somos arrastrados por la voluntad ciega del tiempo. Bauman, que vivimos en una modernidad líquida donde nada permanece, ni siquiera nuestro yo. Pero la verdad es aún más dura. Nos perdimos porque nunca nos enseñaron a estar con nosotros mismos. Nos enseñaron a buscar aprobación, no autenticidad. A buscar éxito, no sentido, a obedecer, no a escucharnos. Y así terminamos convertidos en un mosaico de expectativas ajenas, un personaje funcional pero vacío, una vida organizada externamente pero deshabitada internamente. Ese es el extravío moderno, no es perderse en el mundo, es perder el camino de vuelta al propio centro. Encontrarse a uno mismo solo se vuelve posible cuando aceptas que esta desconexión existe y que nadie vendrá a devolverte. Tendrás que regresar por tu propia cuenta. El silencio no es romántico. No es esa imagen serena de alguien meditando frente a una ventana. El silencio real, el que transforma, es brutal, desnuda, desarma. Te deja sin excusas, sin ruido, sin máscaras. Y por eso casi nadie soporta entrar en él. Vivimos rodeados de estímulos precisamente para evitarlo. Música, notificaciones, conversaciones vacías, metas interminables. El ruido es un anestésico. Y como cualquier anestesia, su función es impedir que sientas. Pero cuando finalmente te atreves a apagarlo todo, algo inesperado ocurre. Escuchas lo que siempre estuvo ahí, tu verdad. Esa verdad que evitaste durante años porque sabías que no sería amable. Nietzsche lamentaba que los humanos hacemos cualquier cosa para no estar solos con nosotros mismos. Y Jung afirmaba que o encuentro como propio eu exige atravessar um deserto de silêncio. Porque antes de encontrarte,
tienes que perder las ilusiones que sostenían tu identidad. Y ese proceso es silencioso, doloroso y solitario. En el silencio aparece el miedo, aparecen las contradicciones, aparece un vacío que você tentou preencher con metas, relaciones, espiritualidad instantánea. Todo surge de una vez, como una sombra longa que siempre estuvo atrás de ti. Pero también aparece algo más profundo, la primera chispa de honestidad. Porque cuando el ruido desaparece, la alma por fin respira. Y con esa primera respiración, comienza el verdadero encuentro contigo, no con el personaje que interpretas, sino con la persona que eres cuando nadie está mirando. Encontrarte a ti mismo no significa descubrir algo luminoso, puro o inspirador. Al menos, no al principio. Antes del encuentro, viene la confrontación. Y Jung lo dijo con brutal claridad. Uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Eso es la sombra. Todo lo que eres, pero preferiste ocultar. La sombra guarda tus miedos, tu rabia reprimida, tus deseos inconfesables, tus contradicciones, tu egoísmo más primitivo. Es ese tú que fingiste no ver para poder encajar, funcionar, agradar o sobrevivir. Pero lo reprimido no desaparece, se esconde y desde ahí gobierna. La mayoría de las personas huye de la sombra porque verla duele. Duele admitir que no eres tan bueno como creías, ni tan fuerte, ni tan coherente. Duele aceptar que parte de tu sufrimiento fue causado por tus propias fugas, impulsos y autoengaños. Duele sentarse frente al espejo existencial y percibir que la imagen allí no es tan bonita, mas es real. Y lo real libera. Porque cuando te atreves a mirar tu sombra, algo dentro deja de pelear, deja de mentir, deja de fabricar máscaras. Y, paradójicamente, es justamente en ese reconocimiento de la oscuridad que nace la primera luz de autenticidad. Enfrentar la sombra no te destruye, te integra, te devuelve partes de ti que dejaste abandonadas por vergüenza, miedo o condicionamiento. Te vuelve completo. Las máscaras no son un engaño consciente, son un mecanismo de supervivencia. Las construimos desde temprano. La máscara del fuerte, la del amable, la del productivo, la del espiritual, la del indiferente, la del todo está bien. Cada una nace del miedo a no ser aceptado tal como eres. Cada una es una armadura, pero también una prisión. El problema es que con el tiempo confundimos la máscara con la identidad. Actuamos tanto que terminamos creyendo que el personaje es la persona. Y cuanto más convincente es la actuación, más profunda es la desconexión interna. Como decía Foucault, nos convertimos en sujetos dóciles. Dóciles no al poder externo, sino a nuestra propia ficción. El renacimiento interior exige romper estas máscaras, y esa ruptura duele. Duele decepcionar a los que esperaban que siguiera siendo ese personaje. Duele soltar roles que te daban sentido incluso si ya no te pertenecían. Duele perder una imagen construida durante años. Pero lo que más duele es percibir que tú también creíste en esa mentira. Quitarte la máscara no es un acto explosivo, es un proceso lento, íntimo y silencioso. Es observarte con honestidad. ¿Qué partes de ti son performance? ¿Qué hábitos son defensa? ¿Qué discursos no son tuyos? ¿Qué relaciones solo existen porque tú no te muestras?
El renacimiento interior no ocurre en un instante iluminado. No llega como un despertar milagroso ni como una revelación súbita. Ocurre de forma lenta, casi imperceptible, como la luz que entra por una rendija después de años de oscuridad. Renacer desde la lucidez es asumir que nada afuera te salvará y que la reconstrucción empieza en el silencio que antes temías. Después de enfrentar tu sombra y derrumbar tus máscaras, algo dentro de ti se vuelve más sólido. No porque te vuelvas perfecto, sino porque ya no necesitas proteger una identidad falsa. Y desde ese espacio de desnudez existencial surge una fuerza nueva, una voluntad no gritante, más firme, una claridad que no promete felicidad, pero sí autenticidad. Renacer es elegir límites que antes evitabas, elegir relaciones que nutren, no que te vacían, elegir caminos que resuenan, no que impresionan, elegir la verdad mismo cuando te deja sin aplausos. Dostoyevski decía que el sufrimiento purifica el hogar, y tenía razón, porque cuando atraviesas el desierto interior, tu percepción muda. Empiezas a identificar qué te envenena, qué te distrae, qué te roba vida. Y casi sin darte cuenta, te vuelves más fiel a ti mismo. Reconstruirte desde la lucidez implica aceptar que vas a decepcionar a muchos, pero a ti, por fin, no. Es vivir sin adornos, sin justificativas, sin dramaturgia. Es caminar paso a paso en dirección a una vida que tal vez no sea más fácil, pero sí más tuya. El renacimiento interior no te convierte en alguien nuevo, te devuelve a quien siempre fuiste. Vivir desde la verdad no es un acto heroico, no tiene glamour, no te vuelve inmune al dolor ni te convierte en una versión mejorada de ti mismo. Vivir desde la verdad es sobre todo un ejercicio diario de coherencia. Pensar algo, sentir algo, decir algo y actuar desde el mismo lugar, sin adornos, sin teatro, sin pedir permiso. La libertad interior no aparece cuando el mundo te acepta. Ella nace cuando finalmente dejas de implorar por esa aceptación. Cuando comprendes que agradar a todos es perder a sí mismo, que esconder tu vulnerabilidad es renunciar a tu humanidad, que vivir en papeles prestados es seguir prolongando una vida que no te pertenece. La verdad no te hace más popular, pero te hace más íntegro, y la integridad te da algo que ninguna apariencia ofrece: paz. Una paz estoica, silenciosa, que no depende de circunstancias externas. La paz de saber que ya no estás traicionándote para encajar en un molde que nunca fue tuyo. Vivir desde la verdad también exige valentía. Valentía para decir, esto no quiero. Valentía para sostener límites. Valentía para no responder expectativas. Valentía para caminar solo cuando sea necesario. Pero es justamente en esa soledad consciente que surge la libertad real. La libertad de existir sin miedo, de sentir sin censura, de caminar sin explicaciones, de ser tú, completo, imperfecto, honesto. Y entonces, sin grandes revelaciones ni milagros, descubres Al final de todo este recorrido, del extravío, del silencio, de la sombra, de las máscaras, del renacimiento y de la verdad, queda algo profundamente simple pero decisivo. La vida siempre estuvo esperando por ti. No afuera, no en los logros, no en las expectativas que te enseñaron a perseguir. Estuvo esperando en el único lugar al que casi nunca te atreviste a entrar: tu interior.
Encontrarte a ti mismo no es una meta espiritual, es un retorno a lo esencial, a lo honesto, a lo humano. Un retorno doloroso, sí, porque exige abandonar versiones de ti que cargaste por años, pero es un dolor que limpia, que abre espacio, que te reconcilia contigo. A partir de hoy, tal vez nada mude lá afuera, el caos seguirá, las demandas continuarán, el mundo seguirá corriendo, pero algo muda aquí dentro. Ya no corres por miedo, y sí caminas por escoja. Ya no vives para agradar, y sí para ser. Ya no te pierdes en los ruidos externos, porque comenzó a confiar en su propio silencio. Y esa es la marca de una vida que por fin ha comenzado, una vida que nace en el instante en que tú decides no huir de ti,